relaciones que se establecen entre nación y provincia. En tercer lugar, vamos a avanzar sobre las modificaciones introducidas por la reforma del 94 en materia de federalismo. Y por último, ahí sí nos vamos a referir a un tema que Revisaste es tu de carpeta de una muy documentación. importante significancia Ahora dentro de nuestro régimen democrático, como es la autonomía municipal. ¿Eh? Con base en el 123, y vamos ahí sí a ver un poquito qué es la autonomía en términos generales, pero para concentrarnos en una autonomía muy por favor, específica, que es la de la ciudad de Buenos Aires, que es capital federal. O sea, hay una doble jurisdicción, de alguna manera, que se está adecuando, que se está resolviendo con el transcurso de estos años de democracia en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Insisto, es históricamente capital federal, pero también es históricamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y veremos en la última parte de la clase de hoy cómo se van resolviendo desde lo político, desde lo jurídico, institucionalmente, este estatus jurídico tan particular de la Ciudad de Buenos Aires. Primer punto, ¿qué es el federalismo o qué entendemos por federalismo? Bueno, comencemos ya rompiendo el hielo, ¿no? Es decir, un concepto claro. El federalismo es una forma de Estado, consensuado. Yo diría, la posición de los constitucionalistas entiende mayoritariamente que es una forma de Estado. En disidencia con el artículo 1, porque si ustedes van a la primera cláusula de la Constitución, el texto es claro, ¿no? Dice, bueno, Argentina adopta la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Pero se consensúa que no es de gobierno sino de Estado, porque en realidad es una forma de Estado, porque Argentina, desde muy- muchos tiempos inmemoriales, digamos, en las raíces más profundas de su composición, de su conformación, me estoy refiriendo a incluso antecedentes del virreinato, y volviendo o evolucionando hacia los primeros estatutos prácticamente después, en forma inmediatamente posterior a la Revolución de Mayo, el Estatuto de 1811, de 1817, por supuesto también los tratados que son precedentes, ¿no? de la Constitución del 53, que enumeramos en la clase anterior, recordémoslo muy rápidamente: el Tratado del Cuadrilátero, el Pacto Federal, el Tratado de Cañuelas, el de San Nicolás de los Arroyos. Es decir, una serie de tratados y antecedentes que unifican el criterio respecto y fortalecen el criterio eh, de un régimen o de una forma prácticamente inmodificable, que hoy es una cláusula pétrea, como lo dijimos en la clase anterior. Y esta cláusula inalterable, inmodificable, que es el federalismo en Argentina, repito, esta cláusula inalterable, inmodificable, que es el federalismo y que hoy es un programa político, porque así está instituido en nuestra redacción histórica de la Constitución, sin dudas es una forma de Estado, es un patrón ideal en términos de Viscaretti de Ruffia. ¿Quién era este señor? Viscaretti de Ruffia fue uno de los grandes constitucionalistas de Italia. Y de este señor, muchos constitucionalistas siguieron aprendiendo y tomando sus enseñanzas, y fue un legado de los conceptos que nos acercó a esta región, es esta parte occidental del derecho público. Y él decía, es un patrón ideal. ¿Por qué? el Porque tiene control de caracteres lectura ahí tengo que entrar, ¿no? inalterables. El Mientras que la, control de lectura tengo que entrar. mientras que ¿Sabes la qué? forma de gobierno, ¿eh? Sesión 4. Control de Sí, lectura. por favor, tratemos de cuidar los sonidos, así nos respetamos todos. Muchas gracias. Mientras que la forma de gobierno tiene que ver con
con el posicionamiento que tienen los órganos constitucionales en un país determinado. Esto lo vamos a incluso a profundizar en otra clase, pero tengámoslo presente hoy y ya firme. No, la forma de Estado es un patrón ideal. Son estos grandes esquemas estructurales que no cambian con el transcurso del tiempo, salvo aquellas modificaciones que necesariamente se van incorporando. Y la forma de gobierno, bueno, es quizás más concreto visualizarlo, es el posicionamiento, reitero, que los órganos constitucionales van ocupando en un país determinado. En Argentina, la forma de gobierno es eminentemente presidencialista. ¿Por qué? Bueno, por las características propias de la misma forma o figura presidencial. Entonces, como primera medida, el federalismo es una forma de Estado, decíamos, que articula la competencia de sus autoridades, que están dispersas o están, yo diría, radicadas en la nación y la provincia, sobre la base territorial. O sea, fíjense los elementos que estamos enumerando, ¿no? En el concepto, ¿no? Es una forma de Estado, aparecen las competencias, habíamos dicho que la competencia era la medida de la acción, las facultades que pueden ejercer las autoridades en la nación y en las provincias sobre un territorio. Y esta es la peculiaridad en Argentina. Nuestro país es el octavo o noveno país más extenso geográficamente en el mundo y esto la hace muy singular, porque hace al federalismo que sea de estas particularidades y que concluye esta unión de elementos, repito, la competencia, las autoridades, el territorio, sobre el territorio, asentadas en el territorio, concluyen en formas distintas de organización de esas instituciones. Y en nuestro país, claramente, esos elementos unidos, como los venimos describiendo, concluyen en la descentralización. En Argentina, la figura máxima de descentralización política es el municipio. Repito, en Argentina, la descentralización máxima es la figura del municipio, el cabildo, la aldea en los primeros tiempos, el cabildo en la época colonial y en los primeros tiempos de la Confederación. La vida pública se tornaba interesante y activa alrededor del cabildo. Y por supuesto que después, cuando se consagra la Constitución nacional y se van aprobando las provinciales, va tomando fuerza y cuerpo, digo, esta figura municipal. Entonces, digo, fíjense el concepto tan complejo y tan completo de federalismo. Básicamente es una relación nación-provincia que atraviesa el territorio Solo al final como y las competencias o las facultades que ejercen todas y cada una de esas autoridades que conducen los destinos de esas jurisdicciones. ¿Qué caracteres tiene ese federalismo? Bueno, primero surge de la Constitución. Tres caracteres básicos nos enseña el profesor Vidal Campos. Vidal Campos, el autor que seguimos nosotros en nuestras lecturas. Él nos ilustra con tres caracteres. Primero, es un programa político, dijimos hace unos segundos. ¿Por qué? Porque está en la Constitución, surge de la Constitución. No es que me lo transmiten en forma consuetudinario, ni por tradición oral. No, no, está expresamente en nuestro país, asentado en la Constitución Nacional y como tal programa político, está, bueno, tangible, expreso, consagrado con su régimen y su regulación propia que, como todos sabemos, en nuestra constitución actual tiene destinada el capítulo, el artículo 121, a partir del artículo 121, que establece el principio rector en materia del federalismo, aparece ahí todo el capítulo del programa político del régimen federal
en Argentina. Miren, el artículo 121, así como el artículo 19, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Atención, yo sé que es viernes, estamos cansados, pero es un buen momento para recrearnos y aprender todos juntos. En la Constitución hay dos artículos que tienen la llave, que son disparadores de muchísimas otras figuras jurídicas y garantías. En la parte dogmática es el artículo 19, que seguramente ya lo veremos en profundidad y algo nos hemos referido en otro momento. Y en materia federal es el 121. ¿Por qué nos abre la llave? ¿O por qué nos abre un horizonte que tenemos que ir aprendiendo? Porque fíjense lo interesante del 121, que ustedes lo van a leer después con más detenimiento, ¿no? Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y al que expresamente se haya reservado por pactos preexistentes al tiempo de su incorporación. O sea, fíjense, ahí ya me está hablando de una serie de fenómenos que ocurrieron y que sucedieron en la historia constitucional. El hecho de que me hable de que las provincias conservan, ¿eh? Y el hecho que incluso también me esté expresando que puedan ejercer aquellas otras competencias que tienen atribuidas, me está dando la pauta de que cuando se aprobó la Constitución Nacional, como dijimos la vez pasada, ya había provincias existentes en el territorio. Entonces, la Carta Fundacional del 53 no desconoce Dale aquellos dos gotitas. provinciales. Es decir, hacia adelante, Desde chicos, ayer no por hace favor, el sonido, por favor, les pido, por favor, muchas gracias. Entonces, digo, es muy importante porque nos permite el 121 un juego de competencias conservadas, creadas y delegadas entre nación y provincia. Eh, estas dos jurisdicciones, insisto, vamos a ver que a partir de esta cláusula nos permiten interactuar, asociar, articular competencias de tal manera, esto por supuesto que es una obra de arquitectura política, sin lugar a dudas, de tal manera que esa sincronización de competencias puedan ejercerse armoniosamente. Claro que es difícil, claro que es a veces un reto importante para superar, pero de eso se trata, ejercer el poder, de eso se trata la vocación del poder político y del poder público. Nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta clase que, fíjense, estimados y estimadas, Hola, Vale, nosotros buenas noches. El Ale vino a buscar En alfajores. Argentina Eran tenemos para vos, actualmente tres, porque Compañeros, serían tan amables de no apagar me los dijo nada, me dijo micrófonos. que eran Una para vos, falta de quería respeto. por cuidar. favor, cuidemos los micrófonos, por favor, Por por favor, favor. chicos. Tenemos cuatro ordenamientos estatales en Argentina: la nación, las provincias, los municipios y las regiones. Actualmente, digo, ¿no? En la evolución propia del texto constitucional. Esto es lo que vamos a tratar de ver esta noche, es decir, ver un poquito cómo se vertebran, cómo se articulan estas ¿Puede tres, repetir, profe, por favor? repito, en Los... Argentina actualmente tenemos tres ordenamientos estatales: la nación, el conjunto del territorio, asentada en el conjunto de la superficie territorial; las provincias, los municipios, perdón, y las regiones, artículo 124 de la Constitución Nacional. Bien, entonces, como primer... Dalila, por favor, apaga tu micrófono porque no escuchamos al profesor. Sí, Dalila Cabrera, ¿puedes apagar el Cabrera, micrófono? por favor.
Muchísimas Necesito gracias. hacerle una consulta porque me parece que está Administrador, ¿no puede desgraduado. sacar todos Sí, los a micrófonos? ver. Bueno, le pregunto, usted estaba hablando de 3 caracteres Sí. y Ahora no vamos con sé los otros si... dos. Ahora vamos con Ah, los otros dos. perdón, No, no, perdón. no, no me desvié, no me equivoqué, no me olvidé. Vamos con el segundo. Muchas gracias por encauzarme, muchas gracias. Vamos por el segundo. Las provincias no tienen ninguna capacidad de nulificación de los actos de gobierno de la nación. ¿Qué significa esto? O sea, la no nulificación de los actos de gobierno es la segunda característica. ¿Y qué significa esto? Significa que a diferencia de Estados Unidos, nombro a Estados Unidos porque prácticamente le copiamos el modelo constitucional a este país, a diferencia de ellos, nuestro cuidado, atención, nuestro federalismo tiene autonomías relativas. Los estados provinciales no tienen autonomía marcada del modo en que está establecido en Estados Unidos y esto impacta básicamente en la normativa. ¿Por qué? Porque sin ninguna duda impacta primero en la voluntad del legislador y segundo en la forma de las leyes. El hecho de que, sea que tengamos una autonomía relativa implica, y trato de traducir esta segunda característica, lo que quiere decir es que, a ver, por ejemplo, si a nivel nacional existe reconocida y aprobada la ley de reproducción asistida, ninguna provincia puede oponerse y decir, bueno, pero la verdad que a mí no me conviene, no quiero, no me gusta aplicar en mi territorio provincial la ley de reproducción asistida. Bueno, en Argentina, no sé, el que mata a otro tiene de 8 a 25 años de prisión. Y entonces, de pronto, el gobernador de Chubut, de Catamarca, el que fuese, ¿no? Si a ustedes se les ocurra. Dice, ah, bueno, pero no, a mí me parece una pena muy elevada, me parece una pena muy baja, me parece... no importa. No, usted tiene que cumplir formalmente esa voluntad legislativa federal que fijó en un código penal la tipificación de un delito con ese margen, con esa banda de penas. O el ejemplo que damos antes, digo, de pronto la evolución en materia de reproducción asistida termina con la ley, aprobándola y ninguna provincia se puede oponer. Por supuesto que estos ejemplos ustedes aplíquenlo a todos los temas que ustedes pretendan, que ustedes quieran. Entonces, esto es fundamental. Y también esto explica, este segundo carácter, explica por qué hay una comparación o una diferencia entre la ley de fondo y la ley de forma. ¿Qué es ley de fondo y ley de forma? Ley de fondo es el artículo 75, inciso 12. Repito, ley de fondo es el artículo 75, inciso 12. ¿Qué dice ese artículo? Es muy importante porque ahí, en pocos renglones, están encerrados todos los códigos y las leyes federales más importantes por las que se rige el país. El Código Civil, Civil y Comercial Unificado, las leyes laborales, lo que es las leyes ambientales, el Código Penal, bueno, las leyes de nacionalidad, de ciudadanía, así, todas las leyes de estricto carácter federal, de cumplimiento y de efectiva validez y obligación en todo el territorio de la nación, están comprendidas ahí. Y por supuesto que es un rasgo típico de esta no nulidad o no nulificación de la provincia hacia los actos Araceli de, Vidal, ¿podés apagar tu micrófono? de la Gracias. nación. Y al mismo tiempo, esta autonomía relativa a las provincias le permite a estas aprobar, redactar y aprobar los códigos de procedimiento de estas disciplinas jurídicas. Ejemplo, si a nivel nación aprobamos el Código Penal con sus modificaciones, ¿Se cortó, profesor?
Profe, te muteaste. Qué silencio del profe. Se muteó, profe, se muteó. Te está desquitando de todos los que tienen Ahí el micrófono estamos, ahí, abierto. ahí se escucha, ¿no? Pero saben que Sí, sí, no, ahora no sí. sé por qué se muteó automáticamente. Bueno, seguimos. Digo, al mismo tiempo, esto implica, este segundo carácter implica que las provincias puedan aprobar sus códigos de procedimiento en materia penal, en materia civil, en materia comercial. Cuidado, porque esta posibilidad hay que linkearla, hay que vincularla con el artículo 5 de la Constitución Nacional. Artículo 5 es muy importante porque les habla acerca de, hay como yo diría una división concreta de nación-provincia en el artículo 5. Entonces, ahí bueno, después lo encontramos, estoy con la condición comentada, no lo encontraba, pero básicamente ahí le da a ustedes el sustento material, jurídico, para justificar estos caracteres, ¿no? Eso es lo que quiero decir. El tercer carácter, es la no secesión de la provincia de la nación. ¿Qué significa secesión? Secesión significa separarse. O sea, ¿puede San Luis, estoy dando un ejemplo, separarse de la nación? ¿Puede Santa Fe? ¿Puede Entre Ríos, Misiones, separarse? No. ¿Por qué? Porque el sistema federal es un régimen político compacto, hermético. Hoy es un régimen de concertación. Así como seguramente con Pablo Lega, ustedes analizaron el otro día y habrán hablado de que los legisladores hicieron un juicio de comprobación de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos no son incompatibles con la Constitución Nacional. En materia de federalismo, también cuando se consensuó este sistema político de federalismo en Argentina, se consensuó, se acordó de que este iba a ser el inequívoco sistema de unificación territorial nacional. Entonces, digo, en base a esto, no obstante lo cual, digo, en base a esto tenemos digamos, está consolidado este régimen, ¿no? Que yo les indicaba antes, del 121 en adelante. No obstante lo cual, no obstante lo cual, por supuesto que la Constitución Nacional eh, contiene normas o toma recaudos jurídicos en tanto y en cuanto exista eventualmente alguna posibilidad respecto a que una provincia se levante contra la otra, una provincia presente hostilidades contra la otra. En ese caso, obviamente que lo analizará, lo atenderá y lo analizará la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo estos temas de fuerza mayor o de situaciones extremas, jurídicas o de emergencia, lo dejo para otra clase porque vamos a verlos todos juntos y para no alterarlos y no confundirlos. ¿Estamos? Entonces, incluso la intervención federal, ¿no? Que tiene muchos elementos propios del federalismo, pero junto con el estado de sitio son las dos únicas emergencias políticas que contiene la Constitución Nacional y la idea es darlas ambas con Alicia cuando veamos Poder Legislativo. Dicho esto, volvemos para terminar los caracteres. Entonces, siendo estos tres caracteres vinculados a el concepto de federalismo, sin lugar a dudas podemos decir que, bueno, estamos frente a una unidad o a una conformación de una forma de Estado muy peculiar, muy singular y con un régimen propio. Digo, que no tiene ni que basarse en Estados Unidos, ni en Brasil, ni en cualquier otro país. Que podamos tomar algunos elementos de estos otras tradiciones jurídicas, pero el diseño, el armado, la construcción
del federalismo es prácticamente nacional y autóctona, digamos, ¿no? Es decir, sin dudas, cuando ustedes lean básicamente los artículos 5, reitero, el artículo 1, bueno, el propio preámbulo, el propio preámbulo. Fíjense que ya ahí tenemos una gran revelación en el comienzo del preámbulo, cuando empieza, ¿no? Nos, los representantes, bueno, ya cuando hablamos de los representantes, bueno, estamos hablando de un sistema representativo que está conformado por las provincias y por el pueblo. Esto lo habíamos señalado y lo vamos a repetir en la clase de Poder Legislativo cuando la analicemos. Y esto es muy importante porque Estados Unidos, por ejemplo, fíjense, ellos empiezan, nos, el pueblo. O sea, ya directamente, ya fíjense que con la sola redacción el solo discurso generado o estructurado en un acta institucional, ya, bueno, moldea todo un sistema jurídico político para la posteridad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y de hecho, fíjense, y esto se los aconsejo, cada vez que la Corte Suprema de Justicia aprueba un fallo vinculado a federalismo, temas vinculados a coparticipación federal, temas vinculados a conflicto de competencia entre nación y provincia, cualquiera fuese el tema que lo motivara, ¿no? Temas ambientales, temas de recursos naturales, temas de tributos, temas de tasas, tan de moda que está ahora. A propósito, yo les dejé a ustedes para que tengan a disposición, que lean dos fallos, pero después se los comento porque tienen que ver con municipio. No quiero mezclarles. Pero lo recordé ahora, por eso hice hincapié. Entonces quiero decir que esta primera parte, digo, fíjese lo importante que tenerla en cuenta porque nos exige a nosotros, a abogadas y abogados, la obligación primero de profundizar y estudiar día a día la materia vinculada al derecho público aplicado a nación y provincia, en aquellas áreas que nos especialicemos, ¿no? Tributaria, impositiva, ambiental, penal, lo que a ustedes se le ocurra, periodística, y en segundo lugar, sincronizarlas, equilibrarlas, adecuarlas, las normas nación y provincia. Hay muchos principios en la Constitución nacional y muchos en las constituciones provinciales que a veces no se crean que están perfectamente conciliados. A veces presentan algunos chispazos de incompatibilidad, algunos, yo diría, hay roces que hay que ir puliendo. Digo, insisto, ya Karl Lauenstein, que fue un pensador político, ¿eh? Eh, muy importante en la historia del derecho político, él hablaba ya de una política arquitectónica diagonal, ¿no? Lauenstein decía, bueno, existen ambas formas de pensar la política. La política, en este caso institucional, o la política de la estructura, ¿no? De las formas como nos organizamos. Y acá es una estructura arquitectónica, porque en realidad es, ¿qué menos sería, digo, articular y sincronizar todas estas cantidades de normas, solamente en materia tributaria, piensen ustedes? Digo, para lograr que todos los tributos llámese todos los derivados, siguiendo los tributos. Yo digo tributo como genérico, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Pero imagínense tasas, contribuciones, tributos, impuestos, para que todos sean constitucionales finalmente, y no se superpongan, no se exijan doblemente al ciudadano, no incurran, quiero decir,
en francas inconstitucionalidades, sin dudas, hay que ir haciendo un trabajo de orfebre, de arquitecto, porque es la única manera de ir limpiando de vicios inconstitucionales bueno, relaciones estrechas de la nación y la provincia. Y entonces, para ir cerrando esta primera parte, quiero decir, ¿no? Nosotros ahora con estos elementos que estamos conversando, vamos a entrar en una segunda parte de la clase que nos vamos a referir, como dijimos al principio, de las relaciones y de las competencias entre nación y provincia. Con estos elementos, digo, ¿no? Con esta caja de herramientas que tenemos. ¿Se comprende hasta ahora? Bien. Bien, ¿qué relaciones tiene la nación con las provincias? En primer lugar, tiene una relación de participación, tiene otra relación de coordinación y tiene una relación de subordinación. Vamos por parte. La relación de participación, básicamente, es la que se cumple de cada provincia en el Senado de la Nación. Sí, en el Senado están representadas las provincias. Tres por cada una de esas jurisdicciones en forma igualitaria. Tres manda Jujuy, como Tucumán, como la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende esto? Aquí hubo una modificación que la profundizaremos cuando veamos poder legislativo, pero no es... a ver, es importante en cuanto a la democratización, al juego más democrático, por supuesto, de las decisiones y el debate, ¿no? En el Congreso. Pero digo, para que ustedes hoy anoten la inclusión. Y por supuesto, esta participación, ¿en dónde retumba? ¿En dónde impacta? Bueno, impacta en aquellos aspectos o en aquellos organismos o en aquellos estamentos donde las provincias no pueden dejar de tener una decisión o una participación clave en esa toma de decisiones. Por ejemplo, va a impactar en las políticas claves de los recursos naturales, en la energía. Me estoy refiriendo a gas, a energía eléctrica, a todo lo que tenga que ver con la estructura y con la infraestructura de las comunicaciones en Argentina. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a celulares, o me estoy refiriendo a todo lo que tenga que ver con el tema ambiental, o también me estoy refiriendo a temas que tienen que ver más con la parte dogmática. Digo, cuestiones vinculadas de pronto cuestiones de género o cuestiones vinculadas a aspectos en relación con las políticas laborales o de empleo o con las políticas sociales hablando en términos genéricos. O sea, ustedes van a ver que a medida que avancemos con el curso, nuestra Constitución Nacional, de tinte liberal, político y filosóficamente enmarcado en esa concepción, el año 94, como dijimos al comienzo del curso, le inyectó una mirada de carácter social muy importante y en este aspecto, en el aspecto de la participación, se observa, se da una clara significancia y muestra de esto, ¿no? Es decir, que ustedes recorren los artículos 41, 42 de la Constitución o las cláusulas de progreso, por ejemplo, que la vamos a tocar en un rato, para hablar sobre competencias concurrentes en nación y provincia, y van a ver que ahí como que hay una participación más activa. Entre ambas jurisdicciones, quiero decir. La relación de subordinación, bueno, de alguna manera lo hemos adelantado y se concatena, digamos, a lo que tanto el doctor Lega había referido a supremacía y a lo que venimos nosotros ahora comentando, que tiene que ver con que hay normas que las provincias deben sujetarse a ellas, indefectiblemente. Hay normas a las cuales yo tengo que someterme. Yo puedo hacerle agregados procedimentales o cuando decimos de forma, me estoy refiriendo a procedimientos
teniendo en cuenta algo muy importante que dijimos en la otra clase, que, cuidado, el hecho de que las provincias sujeten sus normativas a las normas federales, y que tengan la facultad de aprobar y de darse sus propias normas de forma, no implica que sean normas menores. El procedimiento en gran parte es el fondo, la forma del procedimiento es en gran parte el fondo. Digo, la legitimidad y la garantía no está solamente en el fondo, sino también está en la forma. Esto hay que asentarlo, hay que fijarlo, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, esta subordinación por una cuestión de prelación normativa, repito, por una cuestión de un fin que buscó el 75-92, que esté más clara la prelación normativa. ¿Qué es prelación? La jerarquización. ¿Cuál va arriba, cuál va segunda, cuál va tercera? No en vano, la ley está en un tercer escalón, la Constitución en el primero y en el medio están algunos tipos de tratados y los tratados y el tratado de integración y demás. Hay una mayor elasticidad, hay un mayor margen de análisis en esa pirámide jurídica, de reflexión y de posibilidades de buscar las soluciones justas en aquellos conflictos o controversias que el ciudadano plantea a la autoridad, cuando un derecho no le es posible ser ejercido, o cuando reclama o exige alguna situación o bueno, cuestión básica que le corresponde, alguna titularidad, un permiso, si estamos hablando del derecho administrativo alguna libertad que está conculcada en el caso estrictamente del derecho constitucional. Entonces, esto es muy importante. Digo, no en vano se puso el acento en esta subordinación entre las normas de la nación y la provincia, siendo que, insistimos, ¿eh? la provincia tiene autonomía relativa respecto a la nación. ¿Qué es la coordinación? Bueno, la coordinación, lo que decíamos antes, es la labor más difícil de mantener constitucionalmente viva esa coordinación. Miren, históricamente la Corte Suprema viene diciendo que la Constitución es una carta viva y es un deber, un compromiso de las autoridades mantenerla con vida. Esto lo ha dicho en fallos de normal estadios y momentos de convivencia en la comunidad, la Corte, como hasta en el caso Peralta, donde la emergencia realmente estallaba por los aires y la situación era de lo más crítico que existía. Estamos hablando de fines de los 90, cuando estábamos prácticamente bueno, frente a una hiperinflación, ¿no? Que ya había sucedido y estamos ante un quiebre, ¿no? Y a unos pocos meses de la convertibilidad, ¿eh? Que fue lo que muchos llamaron un fallo vinculado al ahorro forzoso o por el primer corralón, ¿no? El previo al corralito, digamos, que después sobrevino en el 2001. Pero quiero decir que el caso Peralta, que lo vamos a ver oportunamente, que es un leading case dentro de la materia, en uno de sus considerandos, en estos fallos, yo lo que les comentaba recién, en estos fallos que hacen historia o que recaen en momentos históricos y sociales y económicos de trascendencia en la nación, la Corte, digo, afín a nuestra materia, lo que nos importe, ¿no? Realmente elabora un tratado de derecho constitucional, porque más allá de la solución que alcanza, realmente uno tiene que leer esos considerandos porque uno vuelve o mejor dicho, recuerda, bueno, máximas o presupuestos básicos de la materia, y uno de ellos, insisto, el caso Peralta nos recuerda que la Constitución tiene que estar viva. Para estar viva, las normas tienen que estar permanentemente coordinadas, porque nada sirve si una ley federal marca un propósito y después
la aplicación de carácter provincial la distorsiona o a la inversa. Es decir, realmente tiene que existir una articulación, una sincronización de leyes y repito la dificultad que tenemos. Nosotros tenemos, bueno, ustedes quizás seguramente hayan nacido todos la mayoría, por supuesto, en democracia, pero nosotros, digo, nosotros como país, todavía nos siguen rigiendo leyes eh, de origen de gobierno de facto, que han sido aprobadas, decretos leyes, ¿no? Que han sido aprobados en tiempos de la dictadura, de distintos gobiernos de facto, pero bueno, que en esos casos, como están vigentes, algunas irán eh, derogándose y reemplazándose por otras del orden democrático, pero quiero decir que en aquellos casos que aún no sucedió eso, hay que hacer un esfuerzo para coordinar esas normas. Imagínense el amparo, nomás, por dar un ejemplo. No tenemos ley de amparo. Ley de amparo en términos constitucionales me estoy refiriendo, ¿no? Sí tenemos, por supuesto, el 43 y tenemos una evolución jurisprudencial realmente ejemplar en estos 30 años, 32 años de producción de la jurisprudencia en Argentina después de la reforma del 94, realmente muy notoria y se ha ido de alguna manera eh, en lo que se podía, en lo pertinente, se ha ido desplazando, ¿no? Esa vieja ley 16686, creo que era el título, perdón, el número, que es la vieja ley de amparo. Entonces, lo que quiero decir es que la coordinación es un trabajo muy fecundo y muy delicado entre, sobre todo los jueces, ¿no? Y también los legisladores de las provincias entre sí y también de la nación. Vemos las competencias y después si quieren para descansar unos minutos, ¿les parece? Hacemos un intermedio. Eh, pero dejamos sentadas las competencias. A estas tres, repito las relaciones, a estas tres relaciones que se instituyen, que se conforman entre la nación y las provincias, la participación, en los términos que la señalamos, la coordinación, como también lo indicamos, ¿eh? Y la subordinación, vamos a sumarles ahora, prepárense, otras tres características que son competencias, otros tres factores, competencias o atribuciones, como ustedes quieran llamarla, básicamente son atribuciones en realidad, que pueden ser, clásicamente se dividen en exclusivas, en concurrentes y en excepcionales. Claro, esta clasificación no surge de la Constitución, no nos da normativamente ningún texto, sí surge de la doctrina consolidada, digo, y mantenida, continuada, ¿no? Viva en la literatura jurídica por expertos en el federalismo, el doctor Antonio Hernández, eh, eh, bueno, el doctor Davía, es decir, el doctor Sapsay, es decir, hay muchísimos de los notables y especialistas en derecho constitucional, grandes profesores y por supuesto aquellos que han marcado las primeras páginas del derecho constitucional, que nos han dejado, digamos, la ruta, el sendero del federalismo, ¿no? Pedro Frías, por ejemplo, que si hay un referente en Argentina del federalismo es Pedro Frías, ¿no? Y todo después la producción jurídica y la construcción que él fue generando. Digo, en esta materia del federalismo hay mucha construcción de esa característica doctrinaria. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque imagínense, son cimientos que se fueron fijando, se fueron amoldando a esa carta que nació hace tantas décadas y que, imagínense, la corte no existía en tiempos en que el federalismo ancló,
sus raíces. La Corte empezó a expedirse mucho tiempo después, los jueces replicando un poco la Corte o haciendo su propia jurisprudencia. Pero por eso digo que la doctrina tiene mucho que ver y tiene mucha incidencia en las características propias del federalismo. A las nombradas, a las nombradas anteriormente, podemos agregarle, digo, estos antecedentes que nombrábamos al principio de la clase, ¿no? Podríamos nombrarle, además los históricos y jurídicos y políticos, también de antecedentes sociológicos, antecedentes económicos, también de carácter financiero, estratégicos, sí, nos tenemos que remontar a los primeros documentos y antecedentes en época del Virreinato de Río de la Plata, donde ya en ese momento el territorio fue un elemento del poder, un elemento de lo que después fue el poder que caracterizó al Estado-nación, ¿no? Nuestro Estado-nación irrumpió con toda su fuerza, si quieren damos una fecha, 1853, bueno, nace jurídicamente la nación argentina, pero en términos materiales y yo diría configurativos, esto lo explica muy bien Hugo Quiroga, ¿no? En una célebre literatura que editó hace años, creo que era el Centro Editor Argentina, no recuerdo, pero él decía que, bueno, que en realidad entre 1870 y 1880, ¿no? Se consolida lo que iba a ser la formación del Estado Nacional. Y en esos elementos constitutivos de la formación del Estado Nacional que, que planteaba Hugo Quiroga, un politólogo cordobés, él señalaba que los rasgos que caracterizaron siempre al federalismo ya estaban presentes y fueron los que contribuyeron a conformar o a diseñar esa formación del Estado Nacional. Entonces él nombraba, por ejemplo, ¿no? Esto, ¿no? Los lazos vinculados entre los caudillos de las provincias. Los tratados interprovinciales que enumeramos hace un rato no se conformaron de la nada o de una trivial amistad entre los caudillos de las provincias. Eso fue bueno, producto de guerras, de enfrentamientos, también de treguas, de pactos, de sangre que corrió, de acuerdos que se celebraron. O sea, imagínense que cuando se quiso lograr apenas producida la Revolución de Mayo, la Unión Nacional, se fracasó. Ni hablar de pasando 1820 y avanzando en ese siglo. No en vano se llega a 1853, en las condiciones en que se llega. Digo, el federalismo, digo, en toda esta agitada vida argentina, tuvo sus lazos arraigados de los primeros tiempos, que después se institucionalizaron y se conformaron en este sellado a fuego, quiero decir, consensuado en 1853, a partir de este artículo 121 en adelante, con el título del capítulo del gobierno de las provincias. Así es el título, ¿no? Del capítulo que rige nuestro sistema federal en Argentina, del gobierno de las provincias. Cuando nos vamos a encontrar en un ratito, vamos eh, vamos a comentar y avanzar sobre estas tres competencias que dejamos asentadas. Vamos a vincularlas con las otras relaciones que hemos señalado entre nación y provincia. Mencionaremos las reformas más importantes que en la materia del federalismo se introdujo en el año 94 y vamos a dedicarnos a hablar sobre la autonomía municipal. Les agradezco el respeto y el silencio que hemos logrado y espero en la próxima entrega que mantengamos esta paz y esta atención que tanto disfrutamos. Nos encontramos en 10 minutos, ¿les parece?
Nos vemos. Perfecto, profesor. Perfecto. Gracias, Perfecto, gracias. Gracias, profesor. Bueno, eh, habíamos dejado en, en las competencias que dejamos enunciadas para avanzar ahora. Em, las competencias exclusivas, tanto del ámbito provincial o nacional o federal, están fijadas en sus cartas constitucionales. O sea, tengan en cuenta esto es muy importante. Siempre cuando yo tengo que discutir o tengo que conocer qué hace o qué deja de hacer una autoridad, un legislador, un presidente, un gobernador, un director de un área, tengo que ir a la ley. Siempre es una atribución legal la que le asigna la competencia a una autoridad, o puede ser una constitución, o puede ser una ley, a veces son los reglamentos, pero siempre tiene que ser una norma escrita. Es decir, no, prácticamente no existe digo, un caso en el que alguien justifique su ejercicio de competencia en la nada misma, digamos, ¿no? En una situación, yo diría, absolutamente precaria o desprovista de toda formalidad jurídica. ¿Mm? Esto como primer punto. A partir de, por eso, ustedes van a fijarse que es muy natural, más allá de las constituciones y las leyes entre la nación y las provincias, ustedes fíjense, observen que es muy frecuente cómo hacen convenios entre los gobiernos, entre las provincias entre sí o entre nación y provincia. Más allá, digo, de estos instrumentos normativos que eh, eh, bueno, expresan y consagran atribuciones legales, a veces es insuficiente este instrumento y las autoridades empiezan a realizar convenios, que a veces son muy, la verdad que son muy efectivos, ¿no? Para para implementar las políticas públicas. Entonces, digamos, ¿cuáles son las exclusivas? Las exclusivas son las propias que cada Estado tiene en su órbita para ejercer. La nación, dijimos, 75 se hizo 12. Esas competencias son, yo diría, las de mayor importancia porque de ahí surgen los códigos, de ahí surgen las leyes más importantes. Mientras que cada carta provincial va a tener un capítulo reservado, destinado a remarcar, a delimitar cuáles son las competencias exclusivas de cada una de las provincias. Y después, bueno, por supuesto, de ahí en más, cada ordenamiento juega y se adecúa y rediseña su ámbito de actuación conforme la política así lo mande, conforme los acuerdos políticos, digo, las negociaciones políticas, en cualquier ámbito, ¿se entiende? En el ámbito educativo, en el ámbito, qué sé yo, comercial económico, en el ámbito institucional, donde ustedes quieran aplicarlo. Las concurrentes, bueno, acá se pone más lindo, se pone más interesante, porque las concurrentes son aquellas que indistintamente, tanto la provincia como la nación, pueden ejercer también con un acuerdo, con un convenio, porque no vas a hacer cosa que ambas, casi en forma recíproca, actúen en superposición de fuerzas, de recursos materiales, económicos y demás, destinados a lograr un objetivo en común. La idea es que haya un acuerdo entre ambas jurisdicciones y que, bueno, coordinen un actuar indistinto en forma armoniosa. Sobre todo, aquí no hay tantas competencias concurrentes en la Constitución. Básicamente yo diría que tratemos de ceñirnos al artículo, a lo que es la cláusula del progreso, la vieja cláusula del progreso de la redacción histórica de la Constitución, que hoy es el 75 18 del texto.
que tiene que ver con básicamente las actividades, yo diría, más habituales que desempeñan las jurisdicciones. El empleo, digo, políticas de empleo, por ejemplo. Imagínense ustedes, ¿cómo sería una aplicación de las políticas de empleo? Bueno, digo, sincronizada, quiero decir, armoniosamente equilibrada. Porque, por supuesto, si yo lo hago de forma concurrente, la provincia puede intervenir y puede, digo, armar su política de empleo en su territorio. Pero siempre, no se olviden, siempre yo, a ver, resguardo esa actuación provincial, pero siempre sin perjuicio de respetar los grandes lineamientos a nivel federal. Por ejemplo, si yo a nivel federal tengo un lineamiento como política de Estado, digo, ¿no? Estatal, que me dice que digo, que el empleo debe estar registrado, porque en caso contrario, la no registración del empleo deriva en sanciones, intimaciones, todo un procedimiento que debe cumplirse, con inspecciones en establecimiento y qué sé yo. Bueno, obviamente que yo, a ver, trataré de ejercer, yo provincia, ejercer mi competencia concurrente en materia de empleo en todo aquello, por ahí pueden ser condiciones de higiene, de seguridad, descanso, horario de trabajo, que se habitúen a la particularidad, que busquen adecuación al lugar geográfico donde se desempeña, donde se ejerce esa labor. Porque la provincia muchas veces es la que más conocimiento tiene de las normas de una materia determinada para que sea lo más justamente posible un régimen, un reglamento o lo que fuese. No todo puede esperarse de la nación, no toda reglamentación, quiero decir, no toda regulación, no todo régimen aplicable yo puedo esperar de la nación. Pero por una cuestión de lógica, por una cuestión de sentido común. Sí, a ver, ejemplo, imagínense, si para finalmente asentar una sentencia de divorcio vincular, cuando termino el expediente, y lograr yo un fallo en ese sentido, y entre el inicio del divorcio, de la demanda de divorcio, y el final con la sentencia, tienen que existir las audiencias para, bueno, escuchar el consentimiento, la manifestación de las partes. Bueno, el periodo, el lapso entre una audiencia y la otra, bueno, cada provincia lo fijará de acuerdo a su realidad territorial. Y hay provincias que tienen extensísimas distancias, provincias que por ahí el diseño, el armado de los tribunales donde se escuchan las audiencias, teniendo en cuenta que son esenciales, ¿no? También pueden ser virtuales, pero supongamos que son presenciales, bueno, me manda a diseñar una forma puntual y concreta que responda a una solución más justa, más adecuada en este caso, para el matrimonio que busca divorciarse, porque es imposible ya la vida en común. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, todo es sentido común. Todo es el uso de la razonabilidad, la pauta de la razonabilidad. ¿Cuáles son las excepcionales? Bueno, tanto la provincia como la nación son más extrañas las excepcionales, son más, diría yo, difíciles de encontrar. Por lo general, las provincias son las que utilizan, o las que arman, si quieren, las que crean sus facultades excepcionales que por ser con estas características son temporarias. Lo excepcional es extraordinario, ¿no? Es momentáneo. Entonces, una vez que yo aprobé y usé una facultad excepcional provincial y transcurrió el tiempo y perdió la razón de existir, se deroga, desaparece y vuelve a retomar con fuerza, con vigor, la normativa de la nación que yo dejé de usar por ese tiempo momentáneo porque no me servía, porque no era útil. Me estoy refiriendo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy,
muy concreto, no hay mucho, pero recuerdan ustedes cuando fue el tema de las pasteras en Gualeguaychú hace años. Bueno, ahí hubo, bueno, una cuestión jurídico, normativa, muy importante, donde no fue suficiente la regulación jurídica ambiental que por aquel entonces estaba vigente en Argentina. Si bien ahora se avanzó bastante, digo, en las provincias, la realidad singular, propia, bueno, cuando es controversial, básicamente, como en este caso, sobre todo cuando es de carácter internacional, porque la causa de Gualeguaychú y las en conflicto con las pasteras, tomó ribete internacional. No importa el caso, no es el objeto de la clase desarrollar el caso, que es muy interesante, pero lo cito como un ejemplo, digo, ¿no? De una facultad, perdón, excepcional. Pero en ese caso, cuando Entre Ríos dejó de utilizar el código ambiental o el cuerpo ambiental que había creado para ese entonces, después lo dejó de utilizar y lo abrogó y volvió con toda su fuerza a aplicar perdón, las leyes ambientales federales. Entonces, fíjense que con todas estas herramientas que nosotros estamos tratando de describir esta noche, con las relaciones entre nación y provincia y las competencias entre las mismas, bueno, tenemos un esquema de, yo diría, de coordinación, como dicen los autores, ¿no? Y de concertación, un esquema federal de cooperación y de concertación en las políticas públicas que se negocian, que se articulan, que se implementan entre ambas jurisdicciones. Repito, a través de convenios, a través de actas, a través de normativas, a través de lo que vulgarmente se llama la letra chica, disposiciones, reglamentaciones. A veces es muy frecuente que tanto en las leyes de presupuesto de la nación, como también lo propio con las provincias, en la parte última, vengan disposiciones transitorias o otras disposiciones, pero que tengan indicaciones respecto, como si fuese un protocolo, ¿no? Indicaciones respecto a, bueno, en qué medida cada una de estas jurisdicciones va a ejercer las atribuciones en materia, qué sé yo, ambiental, en fuerzas de seguridad, en fuerzas, en materia educativa, en materia hospitalaria, depende del caso que a ustedes se les ocurra poner como ejemplo. Em, Vamos a conversar un poquito. Dicho esto, digo, estos eran los elementos más importantes que tenemos ya en esta gran caja de resonancia institucional. Pero veamos un poquito qué novedades trajo la reforma 94 en materia del federalismo. En primer lugar, a ver, una de las grandes modificaciones que introdujo fue la coparticipación federal. La coparticipación federal, si bien ya existía el sistema de coparticipación, la coparticipación es podríamos definirlo como el reparto de impuestos entre nación y provincia, la participación, es coparticipación, porque bueno, obviamente, ¿no? Como lo indica el término, es una relación, una ecuación, digamos, de reparto, de distribución entre ambas jurisdicciones, pero claro, la gran novedad es que, lo que yo les decía al comienzo, aquí se observa con claridad el tinte social, el rasgo social que le inyecta la reforma 94, porque ya no se trata de un mero reparto financiero aritmético en términos de cuentas que cierren en forma equilibrada entre nación y provincia. Nosotros con la coparticipación venimos de la década del 30-40 con formas de coparticipación, modificándose, con acuerdos, con convenios, incluso yo les diría, miren,
una ley que todavía está como, eh, no lo debería decir, pero es muy gráfico, pero hasta como parecía muy reformada, tipo emparchada, es la 23.548, que es la vieja ley, pero que al mismo tiempo, fíjense, es una de las pocas leyes de coparticipación recientes, es la única, que establece en forma estricta y determinada lo que le corresponde a cada provincia para en su ámbito, en forma exacta, en porcentaje, quiero decir, de acuerdo a determinados factores, ¿no? Por supuesto que después con la hiperinflación del 89 y con los bruscos cambios que sobrevino en Argentina a partir de ese año en adelante, imagínense que esa ley de coparticipación quedó en olvido. Después de tanto río bajo el puente, llega la reforma 94 con este esquema, fíjense ustedes, con este artículo 75, inciso 2, que, claro, ¿qué plantea? Bueno, plantea que ese reparto de impuestos entre nación y provincia tendrán que ahora que ajustarse a criterios constitucionales vinculados a la solidaridad, a la equidad. Esto es novedoso, hablar de equidad, hablar de solidaridad, bueno, porque tiene que ver con otros indicadores, tiene que ver con la densidad de la población o con, bueno, con caracteres vinculados a los servicios, a, lo- a los aspectos productivos, comerciales, industriales de cada provincia. O sea, fíjense que incluso el inciso 2 del 75 manda no solamente a crear un organismo que gestione las relaciones político y económicas en estos términos, ¿no? De nación y provincia, sino que además, como nota saliente, manda a discutir, a debatir y a crear una ley que tenga ingreso por Senado. ¿Por qué? Porque Senado, recordemos, representa a las provincias. Bueno, evidentemente, como dijimos la otra vez, en muchos aspectos, si bien esta reforma ameritaba, la verdad que un gran entusiasmo, nos quedamos a mitad de camino, porque nunca tuvimos un debate sobre, en serio, digamos, sobre materia de coparticipación. Yo les nombraba antes las disposiciones transitorias, fíjense ustedes, después con tiempo, que ahí indicaban un plazo a partir de la reforma hasta un tiempo determinado para que se presenten proyectos de coparticipación federal. Y evidentemente la voluntad política no se presentó porque no se conformó, sin lugar a dudas, no habrá habido negociaciones acordes, adecuadas y demás. Y además era, de haberse aprobado eventualmente, hubiese sido un gran triunfo político, de la política, me estoy refiriendo, de la política institucional, y se hubiese avanzado en forma muy significativa en términos de solidaridad, equidad y demás. Eh, Esto es muy importante porque nos hubiese permitido a nosotros en Argentina ordenarnos la transferencia de servicios, competencias y funciones. Reitero, lo que dice aquí este inciso refiere a la transferencia de servicios, funciones y eh, competencias entre nación y provincia. Acá se exprime, digamos, acá entra a conjugarse el artículo 121. ¿Se acuerdan que hablábamos que las provincias pueden conservar aquellas facultades que tenían, pero sin perjuicio de que pueden acordar, delegar o que la nación le delegue competencias y demás? Bueno, si la nación le delega, como pasó ya en los 90, que fue a raíz de esta primera delegación fuerte, notoria que se hizo en aquella década, se justificó este 75-2 cuando el gobierno de aquel entonces delega casi en forma
inmediata o sin tiempos para el mayor debate, la transferencia de los establecimientos educativos de tal manera que las provincias se tuviesen que hacer cargo con sus fondos de los salarios docentes, de la infraestructura y demás, y que en muchos casos generó una quiebra virtual de algunas provincias, se, se dificultó muchísimo el panorama en los estados provinciales, se vio la necesidad de que en realidad cuando la nación, ¿no?, decida este tipo de transferencias, se lo haga con las partidas acompañadas presupuestarias necesarias. Sí, no existe la posibilidad de generar transferencias sin los fondos. Alguien lo tiene que pagar. Alguien tiene que respaldar ese ejercicio o esa prestación de ese servicio. No pasó ni una cosa ni la otra. Es decir, eh, ¿qué es lo que ocurrió o cómo se convivió todos estos años? Bueno, se fueron girando las coparticipaciones entre nación y provincia, no del modo que regularmente se hubiese esperado con una ley aprobada, es decir, hoy no tenemos ley reciente actualizada de coparticipación federal, esto es una realidad. Al no tener, claro, al no tener una ley, la nación se vincula con la provincia y le gira fondos del modo en que se entablan las relaciones entre la nación y cada una de las provincias, en este gobierno, en el anterior, bueno, en el que venga, esperemos que, que se debata o que haya quizás una voluntad política orientada a un debate coparticipable mucho más fuerte, ¿no? Y que acompañe a esta gran decisión. Pero a lo que voy es que el corazón de esta cláusula realmente era uno de los grandes motivos por los cuales se reformaba la Constitución y sobre todo en materia del federalismo. O sea, hoy, insisto, en realidad hoy los vínculos y el reparto de tributos entre nación y provincia, bueno, se mantiene con regularidad y con acuerdos que el Estado Nacional tiene entablado con cada uno de los gobernadores. Sin perjuicio de que ustedes van a escuchar con frecuencia que muchos gobernadores exigen la coparticipación. Muchas provincias, distintas provincias, no una en particular, no. Para ver que siempre, históricamente, en estos últimos 20, 30 años, siempre hay conflictos que escalan y llegan a la Corte incluso, y que la Corte, bueno, lo mismo, cada vez que se expide, lo hace pronunciándose con argumentos muy sólidos, muy fuertes, pero no llega a conmover. Este es un tema que lo vamos a hablar en otro momento, porque esto es muy serio. O sea, la Corte exhorta en estos casos, ¿no? Donde no hay ley, donde no hay un avance en la institucionalidad del país, etcétera, exhorta a que se cumpla, exhorta a que finalmente funcionen las instituciones. La coparticipación tiene que funcionar. La Defensoría del Pueblo de la Nación tiene que funcionar. El Consejo de la Magistratura tiene que funcionar de acuerdo a lo que está regulado en la Constitución. Es decir, cuidado porque vamos viendo cómo de a poco, bueno, faltó el detalle y faltó el cimiento, faltaron los resortes para que ágilmente estos grandes institutos del país empiecen a movilizarse y empiecen a dar sus frutos. Empiecen a expedirse, empiecen a pronunciarse. Otra de las modificaciones que introdujo fue la aparición de las regiones. Este es un tema muy interesante, porque las regiones, como decíamos al comienzo de la clase, la región aparece como un cuarto ordenamiento. Fíjense, dice la Constitución que las provincias pueden crear regiones.
hacia adentro, ¿no? Hacia adentro y acordando con otras provincias. Por supuesto que buscando afinidad, digo, geográfica, política, en términos naturales, en términos de actividad económica, productiva, industriales, básicamente en cuestión económica y social, ¿no? Esto lo dice la Constitución. Pero también da prepara el terreno, el artículo, para que esa región se termine institucionalizando. Es decir, no nos quedemos con, eso es lo que dice el convencional, con el empuje económico y social, sino que la región, por los caracteres de la conformación de la Argentina, la regionalización y haciendo honor a, a este cuarto ordenamiento estatal que se erige como tal, va a tener que tener una estructura institucional que democratice el esquema de decisiones, básicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente en un futuro, quizás no muy lejano, tengamos que, no sé, digo un ejemplo, que quizás, no sé, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba conforman una región del centro y que 3 meses está gobernada por el gobernador de una de ellas, los otros tres, y en forma sucesiva y rotatoria o rotativa, se van sucediendo el poder ejecutivo. Lo mismo, la conformación de un legislativo regional o de una instancia judicial regional, lo que va a exigir, como ustedes podrán darse cuenta, lo que va a exigir, como ustedes pueden darse cuenta, una mayor sincronicidad y mayor esfuerzo. eh, Sí, Mariel, ¿queréis hablar? Muriel, perdón. Sí, tranqui. Perdón, Mi perdón. duda igual era bastante previa, pero tenía que ver cuando estabas hablando sobre el tema de que las provincias no pueden básicamente ir en contra de algo que diga la nación. ¿Cómo es el tema? Porque yo tenía entendido que una provincia puede no adherirse a una ley nacional. ¿Es así o cómo No, funciona ese? a ver, vamos a separar, vamos a ver por partes. Eh, Hay una ley de fondo y una ley de forma. Volvemos. Vamos. En general, vos vas a ver que muchas veces la fórmula de las leyes nacionales, federales, ¿no? Tienen lo que decís vos. Bueno, se invita a la provincia a adherir a esta ley, ¿no? Depende a ver, depende de la naturaleza que fuese. No todas, digamos, no es tan tajante digo, esta decisión, esta opción. Por ejemplo, imagínense, eso trae grandes problemas. ¿eh? Te doy un ejemplo. El tema de la inmunidad parlamentaria. El tema de los privilegios o de lo que son las prerrogativas de los legisladores, ¿no? Vos las tenés en la Constitución Nacional, pero después surgió una ley, la famosa ley de fueros, ¿m? La 25320, donde, ¿qué pasó? Se flexibilizó. O sea, los fueros continúan, pero el juez puede investigar al legislador que está sospechado, que está denunciado por una causa, etcétera. Se lo puede involucrar en un caso, eso lo veremos cuando vemos poder legislativo, ¿no? Se lo puede investigar, avanzar con medidas de prueba, de pronto interceptar comunicación telefónica y demás. Bueno, finalizaba esa ley diciendo las provincias pueden adherir. Hubo leyes, esta ley tiene 30 años, un poquito menos, hubo leyes que no se adhirieron y hoy ¿eh? tienen legisladores con alta complejidad o altos problemas vinculados a estas cuestiones y están resolviendo conflictos que llegan hablo básicamente de Santa Fe, por ejemplo. Pongo el ejemplo, ¿no? Habrá otras también, pero vamos a poner a Santa Fe y nos manejamos con ese supuesto. Santa Fe, ahora, bueno, afortunadamente llegó el momento de la reforma, ¿no? Tiene una constitución nueva. Tenemos los santafesinos, soy santafesino. Pero quiero decir, cuando sucedieron los hechos en los cuales se agravaron
y se tornó mucho más, más, más necesario, digo, que Santa Fe se equipare al régimen nacional en materia de fuero, porque era mucho más justo y aparte condecía con la teoría política contemporánea, digamos, de democracia. Era más saludable que se hubiese adherido oportunamente la provincia al régimen de la ley de fueros, así como cualquier otro punto. Em, eh, lo que yo decía antes, que las provincias no pueden dejar de cumplir o de reconocer, son, digamos, insisto, esto es muy casuístico, ¿no? Depende también de caso, los delitos del Código Penal, por ejemplo, sí, que son tipificaciones cerradas y que están dentro del código, o figuras que son básicas del Código Civil, o del mismo código, las mismas leyes laborales. Sí, no pueden desconocerla. Pueden sí, de pronto, ser articuladas o implementarlas las provincias con el complemento de alguna otra normativa menor de forma, si quieren, que lleguen a aprobar para aplicarla conjuntamente con la ley nacional. Esto es caso por caso. Esto es caso por caso. Imagínense. Bueno, en este tiempo que corren, donde empezamos muy tímidamente a legislar en materia de tecnología. Imagínense, comenzamos con Internet hace 30 años, 25, que lo equiparábamos a libertad de expresión y ya ahí también teníamos ciertos matices de articular y de sincronizar normativa federal y provincial en materia de libertad de expresión. Imaginémonos ahora. Entonces, yo lo que te sugiero es esto, que sigas esto, que evalúe, que analice, cuando te toque analizar un caso en la profesión o cuando estudies, en alguna especialización y demás, algún paso práctico que hagamos, ver caso por caso, o que el práctico tenga los elementos, la información suficiente como para que vos puedas desarrollar una respuesta correcta. Pero digo, el principio general es ese. Claro, cada ley o cada norma o código tiene que decir en sí misma si aplica necesariamente a todas las provincias o si cada provincia puede adherirse o no está tan En explícito. general sí. En general Ok, sí. No es ok, obligatorio, pero en general lo agrega. En general lo agrega. Bien, gracias. ¿qué otra? Bueno, otra decíamos, otra de las modificaciones fue el régimen de autonomía municipal. Bueno, de acá tenemos muchos elementos, porque, fíjense, a ver, ¿querés? No sé, a ver, Adriana o a ver quién está por ahí, Natalia o Javier, si quieren leer el artículo 123 de la Constitución y así ya nos metemos de lleno en autonomía municipal. Sí, sí, ¿alguien habló? ¿Alguien quiere leer el 123? Lo leo, si quiere. Dale, muchas gracias. Espere que lo tengo acá a mano. Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Bueno, muchas gracias. No, por Bueno, favor. fíjense, bueno, aquí hay muchísima arsenal que se lo alimentó al artículo 123. Esta es una gran transformación. Primero porque reconoce la autonomía municipal. Claro, históricamente los municipios eran reconocidos solo como meras reparticiones o delegaciones administrativas, hasta yo diría casi peyorativamente. Imagínense que las provincias sometan o ejerzan un poder tan, yo diría, tan expansivo sobre las provincias, perdón, sobre los municipios, con este carácter, ¿no? Con estos rasgos. Que la Corte empezó de alguna manera a revertir, a partir de la década de los 80. Hay
dos fallos importantes que yo voy a dejar en el campus para que ustedes los tengan fijos. Ahí le pedí a Andrés que lo haga. Uno es el fallo Rosario con Santa Fe del año 91. Y están subidos, ¿eh? Ah, muchísimas gracias. Están subidos Muchísimas que gracias. tiene que ver el artículo quinto, ¿no? Exacto. Leyéndolo, sí, sí, estuve eso. A propósito, eh, les, eh, mm, les acerqué este que le acabo de mencionar y el caso ESO con la municipalidad de Quilmes para que ustedes vean, bueno, el íter, digamos, histórico, la evolución, quiero decir, de jurisprudencial y de crecimiento de las facultades, ¿no? Del alcance del ejercicio de las competencias de las municipalidades respecto a su autonomía. Fueron creciendo de forma recíproca. En realidad, esto es muy sui generis lo que le voy a decir, pero en realidad en ese entonces se destapó el poder de los municipios, porque ya Urquiza había impulsado una ley no tan lejos de la sanción de la Constitución del 53. Ya recuerdan ustedes que en su momento habíamos hablado de este Alexis de Tocqueville, o Tocqueville, como ustedes quieran llamarlo, cuando escribe La conquista de América, Alexis de Tocqueville, que era un empleado de Francia, un cartógrafo, que las autoridades lo envían a América para hacer relevamientos cartográficos. Cuando llega la gente acá dice, pero acá hay otra realidad, acá hay realidades mucho más interesantes, eran los municipios, era la vida, el ejido, era la unidad, el núcleo básico, político, central, donde las decisiones se adoptaban entre los vecinos, el cabildo, ¿no? Antes y después de la Revolución de Mayo. Entonces, digo, si hay una institución señera, en Argentina o en la Confederación, en lo que después fue la Argentina, es la municipalidad, el municipio o la comuna de fomento. Ustedes estarán en pueblos o en ciudades o en pequeñas poblaciones donde todavía hay comunas o sociedades o asociaciones de fomento, dependen de la cantidad de habitantes y depende también del régimen de cada constitución. Cada constitución, por ejemplo, la de Santa Fe, afortunadamente le otorga la autonomía o trabajaron sobre la autonomía municipal recientemente y en los últimos 20 años, hacia acá, todas las reformas provinciales fueron incorporando la autonomía municipal, porque la autonomía es, decíamos al principio, que ese territorio que recoge la realidad política y jurídica de la nación en un régimen federal, concluye en descentralización. Y decíamos que la mayor parte o la mayor expresión política descentralizadora es el municipio. No importa si es La Matanza, si es la ciudad de Córdoba, si es la de Rosario, de Mar del Plata, la de Mar Chiquita, la que fuese, pequeña, no importa, es la expresión. Entonces, ¿por qué? Porque esa expresión, según el 123, va a tener un espectro de competencias importantísimas, institucionales, prestación de servicio. Imagínense. Por supuesto, electorales, eligen sus autoridades, organizan su forma de prestación de servicios, arman sus cooperativas de prestación de electricidad, de gas. Esto no existía en otros momentos. Eh, Advirtiendo más allá, digo, de que en realidad la lapicera, vamos a tratar la lapicera que está media desvencijada. Bueno, la lapicera, según el 123, la tiene la provincia. Fíjense, surge del artículo que el alcance, el que determina y el que circunscribe el poder del municipio es la provincia. Entonces, dentro de ese quizás encorsetado poder, el municipio tuvo que empezar a luchar y a expandir su fuerza
de potestades, ¿no? De ejercicio de sus atribuciones. Em, Claro, el primer caso, Rosario con Santa Fe, básicamente tiene que ver con, bueno, un fondo de asistencia educativa donde donde Santa Fe en realidad exigía un 10% de los fondos a Rosario para aportarlo al fondo de asistencia educativa. Rosario llegó en un momento determinado en donde, bueno, avanzó en una pretensión que llega hasta la Corte, y en donde, evidentemente, acá, por supuesto que la Corte, ¿qué dice? La Corte, por supuesto que después bueno, lo van a leer detalladamente, pero quiero decir que va, yo diría, no, haciendo una modulación en el tema de autonomía. A ver, nadie se tira a la pileta. ¿Por qué digo nadie se tira la pileta? En términos, lo estoy diciendo muy frontal. Porque el 123 no es frontal. Porque el 123 no me reconoce la autonomía plena. Como quizás debería haberlo dicho. Miren, hay un ex convencional que dijo, yo ni loco le doy autonomía a las provincias. Así muchas otras personas notorias en la política, ¿no? Como otros que sí, que se han destacado porque son luchadores y porque han expuesto por las autonomías municipales. Pero digo, la autonomía municipal en realidad, realmente en un mundo tan complejo como el actual, en donde tenemos, digamos, tantos ejemplos de transnacionalidad, de grandes gigantes tecnológicos o consorcios o empresas multinacionales, ¿no? Como la ESO, bueno, que ahora cambió su nombre, que se extiende por una serie de países importantes y que evidentemente para comercializar y para intercambiar sus productos y servicios, digo la ESO, porque es digamos, es una de las partes del fallo segundo que ustedes van a ver, pero me estoy refiriendo que, sin lugar a dudas, estas empresas hoy son grandes actores en los países porque tienen un gran poder económico que empuja a la fuerza estatal, que desplaza muchas veces o que amenaza con desplazar a las autoridades estatales. Esto es una realidad. Digo, si Google, esto, a ver, no es un supuesto, esto no es un caso hipotético, esto es una realidad. Si Google arbitrariamente le cancela una cuenta de correo a un usuario y de pronto la autoridad que dirige el área de protección de datos personales en Argentina, que está en el ámbito del Ejecutivo, lo intima a Google para que que cese esa situación de inhabilitación y comparezca a derecho, y Google contestó, miren, yo no voy a comparecer frente a una autoridad administrativa. Lo haré cuando una autoridad judicial me lo establezca o me lo solicite. O sea, si ya ahí empieza a entablarse una relación difícil entre los países o entre las empresas y los países, y aún entre las empresas que prestan servicios en los países que tienen su soberanía y exigen el cumplimiento de sus leyes en sus soberanías, bueno, realmente el municipio aquí juega un rol preponderante. Acá básicamente en el caso, van a ver ustedes que en el caso de eso con el municipio de Quilmes, lo que se discutía era, este juicio duró 20 años. Este es un juicio que duró un tiempo muy prolongado y se discutía una serie de impuestos, de tasas municipales y otros impuestos que el municipio exigía a la empresa, a la ESO, más allá del cumplimiento de otros requisitos vinculados a su ejercicio comercial, ¿no? Esta discusión, bueno, por supuesto que, cuando después lo lean ustedes con tranquilidad, lo que nos importa a nosotros es
estrictamente las argumentaciones y la construcción que hace la Corte respecto al desarrollo de los municipios como autonomía, como fuerza autónoma, ¿no? Como centro político autonómico. Nosotros hablamos de descentralización. En esta materia vamos a hablar mucho de descentralización. Básicamente, Pérez Ubalde, que es un reconocido autor mendocino, fue presidente integrante del Tribunal Supremo de Mendoza. Alejandro Pérez Ubalde, él distingue entre descentralización administrativa y la descentralización política. Esta última es el municipio, dice Pérez Ubalde, y después enumera que cada municipio, sobre todo los grandes, también tienen descentralizaciones de la nación hacia ese territorio municipal, eh, por supuesto que cumpliéndose con las normas propias de la nación. Digo, si yo descentralizo Arca o descentralizo, qué sé yo, PAMI o ANSES, nación, pero en un territorio que me toca descentralizar, afincado en un territorio de un municipio, bueno, por supuesto que en general, mayoritariamente cumplirá las normas propias de la nación esa descentralización, pero habrá normas que también son locales, eminentemente locales, que serán de cumplimiento obligatorio, ¿no? Vinculadas a temas de habilitación, requisitos, etcétera, que exija ese municipio. O, insisto, después veremos en otra clase, profundizaremos un poquito más el tema impuestos, ¿no? Disculpe, Porque, profe. sí, Sí, quería traer a colación de que en Luján, en la provincia de Buenos Aires, en sí, Luján tienen una cooperativa eléctrica. sí, No, en Luján no se encuentran los servicios de Nor o de Sur. Y eso, en definitiva, es un beneficio para la comunidad porque les da acceso a un servicio más exactamente, accesible. exactamente. Exacto. Bien, voy a hacer un ejemplo, que puede ser, en este caso, de luz, me decías. Puede ser también de gas, que en ese caso, en última instancia, a ver, se desconecta de las grandes distribuidoras, ¿eh? Pero terminan conectándose esa cooperativa que decís vos con Camesa, por ejemplo, que Camesa es la gran, yo te diría, administradora de energía eléctrica en todo el país. Entonces, yo puedo hacer una cooperativa, perdón, puedo armar un esquema de organización servicial, digamos, en el municipio, pero en algunos aspectos tengo que ser vinculado al negocio de gasífero o de la energía. Está bien el ejemplo. Buenísimo por haberlo aportado. Entonces, digo, para ir más o menos ya entrando en la recta final, ¿no? de la clase, nos quedan unos minutos, pero para ir cerrando. Entonces, ¿en qué avanzó la autonomía municipal? En la prestación de servicios, en la gestión, en el más eficiente uso de los fondos públicos, porque la inmediatez entre gobernante y gobernado, entre empresario y ciudadano, entre el que maneja la cooperativa del gas o de la luz, tiene otra resonancia, tiene otro relieve, ese vínculo, sin lugar a dudas, en materia de control. Esto es fundamental. En materia de control, cada municipio tiene, miren, es tan fuerte la evolución en el orden jurídico argentino del municipio, que me recuerdo con una jornada que se hizo sobre federalismo, Néstor Loza es uno de los grandes municipalistas de la Argentina, muy reconocido. Él dijo, bueno, dice, pero basta, terminemos y de una vez por todas empecemos a llamar las ordenanzas leyes. Lo que los municipios emiten deben ser leyes. Claro, hasta ahora son ordenanzas, como si quieren un instrumento, por supuesto que el contenido será potente, será importante, pero hasta ahora siempre uno tiene la idea de una normativa de menor importancia. Pero esto lleva a su evolución.
Y esto lleva sus distintas implicancias. No olvidemos que el territorio, las autoridades, digo, los actores que juegan en cada municipio, en Luján, en Mar del Plata, qué sé yo, no sé, en Bahía Blanca, estoy diciendo cualquier ciudad, ¿no? Tucumán, hacia el azar. Son todos estratégicamente relevantes y todos tienen sus particularidades de todo nivel y de todo tipo. Entonces, digo, este es un despertar. Digo, todavía tiene una evolución muy importante. La autonomía es el grado máximo de la descentralización. La autonomía es tener la norma propia. Yo tengo mi carta propia. Yo, Luján, yo, Mar del Plata, yo, Rosario. Ahí sí me tengo que desconectar de la ley orgánica municipal que, no sé, Buenos Aires regula toda y cada uno de los municipios con esa ley orgánica. No, no, tiene que llegar, por supuesto, el momento en que, digo, la provincia de Buenos Aires como cualquier otra, eh, esa carta orgánica hoy está prácticamente fuera de foco, digamos. Hoy ya los tiempos realmente exigen otro tipo de vinculación jurídica y de conexión, ¿no? Es mucho más justa y más sensata, digo, por todo lo que estuvimos sosteniendo en la clase. Nos quedan los últimos 5 o 6 minutos para decir un par de cuestiones vinculadas estrictamente a la ciudad de Buenos Aires. Este es un capítulo muy extenso porque, claro, la autonomía de la ciudad, me estoy refiriendo al artículo 129 de la Constitución, que yo se los dejo para que lo lean con detenimiento en su casa. No ahora porque prefiero darles de esos 4 puntos centrales para atender y para que ustedes, o ejes, para que ustedes puedan ver este artículo a través de estos parámetros. Gauna, Gauna fue el primer procurador general de la nación en tiempos de la democracia. Y fue un gran estudioso de la ciudad de Buenos Aires, y además fue autoridad de la ciudad y demás, y profesor de la universidad pública. Realmente dejó un aporte muy importante el doctor Gauna. Y Gauna, él tiene un artículo hace unos años que él hablaba de la doble jurisdicción, que la ciudad de Buenos Aires tiene una doble jurisdicción, y que esa doble jurisdicción en realidad es el desafío que la reforma 94 por el artículo 129 y por lo que después fue la ley Cafiero, ¿eh? La ley Cafiero, impulsada por el ex senador Antonio Cafiero, complementó, eh, digo, este artículo 129. ¿Por qué? Porque esa ley ofició de instructivo, de alguna manera, o de reglamento, si quieren, eh, para indicar los pasos a seguir a la ciudad para descomprimir esa doble jurisdicción. Porque históricamente, o sea, ustedes tomen el artículo 3 que ya lo indicamos en la clase pasada. El artículo 3 cuando la reforma del 60, 1008, le da la capital federal a la Argentina, y después se designa a Buenos Aires, cuando se produce la cesión del territorio de Flores a Buenos Aires, como capital federal, etcétera. Bueno, a partir de ahí, en más, sigue desarrollándose la vida institucional de los municipios, de lo que es después la ley capital en 1880 y sigue su desarrollo. Y 1994, ¿qué trajo aparejado? Trajo aparejado en base a esta ley Cafiero, que la van a poder obtener fácilmente, porque es de fácil circulación. Si no la consiguen, me avisan y la subimos, pero no van a tener problemas. Llamada así, ¿no? Es popularmente conocida como Ley Cafiero. El número creo que es 25188 o 588, no, no recuerdo en este momento. O 24588, perdón, Sí, 24588 es. 24, 588. 588. muchísimas Sí, gracias. sí. Digo, entonces, nos marca esta ley, y también nos trajo aparejado la constitución de la ciudad
de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene su propia constitución a partir del año 96, ¿eh? Aniversario, bueno, este año. Estamos celebrando el aniversario de la construcción de la ciudad de Buenos Aires, muy progresiva, muy progresista, con derechos nuevos y con nuevas instituciones y muy singulares, ¿no? Porque, por lo que decíamos antes, confluyen en una intersección muy peculiar, instituciones, servicios y funciones con la nación, porque aún sigue siendo capital federal y aún es ciudad de Buenos Aires. Entonces, como es y seguirá siendo, en principio, uno no es un futurista ni puede estar haciendo premoniciones, no sería serio en una clase universitaria, pero digo, hoy es capital federal, hoy es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esta doble jurisdicción con convenios de traspaso de transferencias. Esto es muy importante porque siempre han estado muy, yo diría, no cuestionados, sino muy debatibles y muy debatidos. Todos los temas y las instituciones que son objeto de traspaso o de transferencia de competencias de nación a provincias, con los tribunales de justicia, con los juegos de azar, con ni hablar con las oficinas registrales, todo el sector de Inspección General de Justicia, los distintos registros que asientan las situaciones jurídicas de las personas. Sí, realmente entre nación y provincia ha habido históricamente una permanente simbiosis en términos institucionales, de competencias, de funciones, y que pareciera que en algunos aspectos va muy rápido. Por ejemplo, la Policía Federal se hizo bastante ágilmente la transferencia de competencias en términos de funciones y demás, pero en otros ámbitos quizás viene con mayor polémica, ¿eh? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a distintos ámbitos de la justicia, pero porque esto, digamos, tiene un alto voltaje político, jurídico, institucional, sin lugar a dudas. Los servicios es un gran tema también. ¿Cómo hago para hacer un recorte en términos generales, en la práctica, eh, en el uso y en la aplicación de los servicios públicos que confluyen en la Ciudad de Buenos Aires, pero que se regulan desde la nación? Luz o gas. Dos palabras solamente antes de irnos, porque es muy importante, es el fin del 124. No nos olvidemos y vamos a ir cerrando con esto. Las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales que se encuentran en su territorio. Esto es importantísimo. ¿Por qué me acuerdo de decírselos ahora? Porque va unido a lo que les acabo de decir respecto a la Ciudad de Buenos Aires. A la Ciudad de Buenos Aires, como a otras ciudades también, les cuesta mucho, les va a costar mucho, o quizás no, quizás me equivoque, ojalá me equivoque, pero es porque es un tema muy complejo, resolver el tema servicios públicos, gestión de los servicios públicos y eh, territorio y potestades a ejercer en ese territorio, para que sea propia esa competencia que yo ejerzo sobre esos recursos naturales. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que cada provincia tiene el dominio originario de los recursos naturales, o qué quiere decir la Constitución, ¿no? Bueno, que evidentemente ya ahí el convencional constituyente encauzó, adecuó, hizo justicia de alguna manera con que cada provincia pueda explotar, explorar, gestionar, administrar, eh, bueno, los recursos naturales a todo el país. Cuando apenas se recuperó la democracia, con el advenimiento de la democracia,
Había habido un atisbo de reforma en este sentido, pero había quedado en el camino la ley 23, no recuerdo en este momento, en este viernes, 968, creo que de espacios marítimos, que divide al espacio marítimo en etapas. Bueno, ahí hubo una manera prolija de ordenar estas etapas, y que comenzaran a pertenecer de forma progresiva, ¿no? Paulatina, estos recursos a las provincias en donde se encuentran territorialmente. Bueno, ya con la reforma del 94 hubo un consenso generalizado y no hubo ninguna duda de expresar esta idea de dominio originario de los recursos naturales en las provincias, en el ámbito de la titularidad de las provincias, ya como, bueno, una titularidad propia. Y esto es muy importante porque ustedes imagínense que el gas y la luz que ustedes reciben hoy en sus casas, estamos todos conectados, todos en cada uno en sus viviendas, es la última etapa, es la distribución de la luz y de la energía. ¿Se entiende? Pero antes, para que llegue esa luz a su casa, ¿no? Se transportó y pasó por todas las provincias, por gran parte de las provincias. Y se generó la generación de la luz y el gas está radicada en una provincia determinada. Bueno, es legítimo, a partir de este 124, que cada municipio, que cada municipio en cuanto a que está incluida, comprendida en el territorio provincial, bueno, reclame porcentajes determinados de utilidades, regalías o de formas de gestión o de explotación, llámese como quieran llamarse en cada una de las gestiones provinciales, etcétera. Entonces, fíjense el disparador importantísimo que se activa a partir del artículo 124, leyéndolo en conjunción con el 123, y ni hablar con el 129, ¿eh? Ni hablar con el 129, porque por supuesto acá tenemos en la ciudad de Buenos Aires, los que estamos acá, en la ciudad, quiero decir, estamos todos hoy, esta noche, muy distribuidos en toda la superficie del territorio. Tenemos otras realidades de servicio. De pronto tenemos un casino que está flotando. No sé si está flotando, si sigue flotando. Bueno, eso no es un tema menor. No es porque queda lindo. Hay un tema jurisdiccional, hay un tema que se juegan otras cuestiones. Bueno, estimadísimos alumnos y alumnas, ¿qué vimos hoy para cerrar entonces? Si nos queda ordenada la clase de lo más esquemáticamente posible. Vimos 4 o 5 puntos. En primer lugar, sí, concepto y caracteres del federalismo, antecedentes, por supuesto. Vimos después relaciones y competencias entre nación y provincia. Vimos en tercer lugar los aspectos, las modificaciones más importantes que se introdujeron en la reforma del 94. Y después eh, fuimos a la autonomía municipal, a 123, a 129. Les sugiero que en este último punto, y con la lectura concienzuda de estos dos artículos y del 5, no hay que olvidar de leer siempre el 5 y el 121. Vamos a la lectura de los dos fallos que están colgados en el campus. ¿Estamos? Excelente clase, Disculpe, profe, ¿cuáles son los dos gracias. fallos? ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Sí? Sí, los dos fallos que menciona, ¿cuáles son? Lo repetimos, es Ciudad de Rosario con Santa Fe Sí. sobre FAI, sobre el Fondo de Asistencia Educativa. FAI, ese es del año 91. Y el otro es ESO contra la Municipalidad de Quilmes. Eh, Ah, la idea es que lo eh, lean, que comparen, van a ver cómo evolucionó, eh, digo, la institución cuando lean este último que les menciono respecto al primero. ¿Eh? Profe, disculpe, ¿hay algo más que tenga que agregar? Porque ahora tenemos clase en otra materia. No, nada más, el que se tenga que ir se va. Fue un buen fin de semana y descansen y nos vemos en el... ¿Estamos?
Buen fin de profe. Gracias, profe. Buen Nos fin vemos. de Adiós, semana, hasta luego. profe. Chao, buen fin de semana. Buen Chao, fin compañeros. de, Chao, chao. Buen fin de, profe. gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Chao.